Leti. Ella colabora con las Madres Carmelitas del Sagrado Corazón y nos va a hacer el favor de compartirnos el poder del llamado de Santa Teresa, una de nuestras amigas de la obra, ¿verdad? Tenemos 4: Santa Teresa, San Pablo, San Benito y San Bartolomé, ¿verdad? Son 4 nuestros amigos que, por cierto, se han dejado sentir de manera muy especial en momentos de oración. De hecho, ha habido testimonios, no recuerdo pero nos compartía una persona cómo Santa Teresa le acompañó en su conversión en uno de los momentos de oración que teníamos. Entonces ellos han estado muy presentes en cada retiro. Y bueno, vamos a recibir a Leti. De antemano, muchísimas gracias, Leti. Bienvenida. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes. Ay, me voy a acomodar aquí. Estoy muy conmovida. Tengo la piel chinita. De veras, San José. Gracias. Fíjense que para para Santa Teresa, San José es muy importante. Incluso ella dice que quien no tenga maestro de oración, que lo tome a él por maestro de oración. Y también nos dice que bueno, que quien a ella le hizo un favor enorme cuando estaba a punto de morir y estaba desahuciada, y decía, como estuve desahuciada por los médicos de la tierra, entonces acudí a los médicos del cielo. Y a quien acudió fue a San José, y San José a él le debe que ella siguiera viviendo después de que estuvo en una grave enfermedad. Entonces, como ven, pues estoy muy conmovida porque pues está aquí San José con nosotros, y además cuando llegué estaba la plática de la Virgen María. Y una característica de la santa es que ponía en sus fundaciones a San José en un lado en una de las puertas y a María en la otra. Siempre estuvieron acompañándola. Entonces, bueno, pues eso, por esa razón estoy yo tan conmovida. Bien, pues yo les voy a hablar justo de Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa de Jesús y la fuerza del llamado. Miren, Santa Teresa de Jesús nació en Ávila el 28 de marzo. Bien, pues les decía que necesito mis lentes. Planeado que iniciara su pena y la intención de San José no estaba así. Y yo lo tenía tampoco planeado. Yo ahorita estaba ya más que cerquita, pero en mi casa me José. Lo que es que está cerquita de la casa de Auxilio. Digo, aquí está, aquí lo traigo en el carro. Pues tráetelo, pues tómalo pesado. Díganme si no era antes. Entonces, por eso, empiezo el tema. Yo no me esperaba, vamos a sacar el carro. Yo saqué el carro. No, pues bájalo. Ya me dejó. Sí, gracias. Sí, es verdad. Me duele la garganta, ¿no? De sentirlo cerca. Vamos a pedirle, les voy a dar, más bien, vamos a hacer juntos un momento de oración. ¿Sí? Un momento de oración como Santa Teresa nos invita a hacer. ¿Sí? Entonces, va a ser chiquito. Les voy a pedir, por favor, que estando ahí donde están, dejen todo en sus bancas, sin cruzar las piernas ni los brazos para tener una apertura. Y si pueden cerrar sus ojos, les voy a pedir que los cierren. Hay personas que no pueden de inmediato, no importa. Pueden ver a San José, a Cristo, a aquella imagen de Dios. Entonces, si pueden cerrar sus ojos, ciérrenlos. Hagan una respiración profunda.
concéntrense en eso, en su respiración. Y recuerden que el Espíritu Santo es conocido así como ese aliento de vida. Y sientan cómo ese aliento de vida está en todo su ser. Y estando así, démonos cuenta que estamos en presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude en este momento de oración, que nos ayude a ir al encuentro con Jesús. Pues Jesús nos dice que ya no somos siervos, sino que somos amigos. Y si Él nos dice que somos amigos, creámoslo. Y acerquémonos a Jesús. Ahí en tu imaginación, si puedes imaginar, imagínalo ahí frente a ti. Y mira que te mira con un amor inmenso. Como el mejor de los amigos, te conoce muy bien, sabe lo más íntimo de ti, sabe incluso aquello que tú mismo no sabes de ti. Y así te ama, con todas tus luces y todas tus sombras, con todos tus aciertos, todas tus equivocaciones. Te ama. Y ahora te voy a pedir que te acerques lo más cerca de Él y que le hables en silencio, de corazón a corazón. ¿Qué le quieres decir a tu amigo que está ahí, que te mira con amor y te acoge con ese amor? Recibe ese amor. Y si los pensamientos no te dejan estar ahí, porque así somos a veces, no te preocupes. Jesús lo sabe. Y tan solo porque quieres estar aquí con Él, ya está tu voluntad ahí. Y ya lo toma Él por oración. Él trabaja en ti. Vamos a cerrar este momento sabiendo que Él está en todo momento y cuando queramos podemos volver a ver las veces que queramos hacerlo durante el día. Así que cierra este momento con Él. Respira profundo. Y comienza a mover lentamente tus pies, tus manos, tu cuello. Y cuando estés listo, cuando estés lista, puedas abrir tus ojos. Y antes de cualquier cosa, puedes escribir en tu cuaderno una palabra. ¿Cómo estás? ¿Quieres cómo estés? Escríbelo ahí en tu cuaderno, eso es para ti. Bien, pues esta es la oración a la que estamos invitados, a la que nos invita Santa Teresa, de corazón a corazón, en el silencio, en la escucha de lo que Él nos dice. Santa Teresa nos dice que Jesús es el mejor letrado, es decir, el mejor ejemplo, y solamente lo podemos ver a través de su palabra en la Biblia. Santa Teresa no tenía una Biblia, en su tiempo no podía tenerla, y solamente acudía pues a los libros que tenía, pero de ahí y a los sermones de los padres
Jesús, doctora de la Iglesia. Bueno, para tener el contexto de esta gran mujer, les quiero decir que Santa Teresa de Jesús nació en Ávila el 28 de marzo de 1515 y falleció en Alba de Tormes, en Salamanca, la noche del 4 de octubre de 1582. Que por corrección del calendario, cambiamos al calendario gregoriano, amaneció siendo día 15. Entonces celebramos el 15 de octubre a esta santa. Esta primer mujer nombrada doctora de la Iglesia, Teresa de Jesús, es maestra de oración, como diálogo de amistad con Dios. Es decir, como esto que acabamos de hacer en este momento, diálogo de amigos que se aman. Y es una mujer que a partir de su oración personal se convierte en guía para todos los que buscan entablar un diálogo amistoso con Dios. Y este trato con Dios nos lleva a descubrir nuestra propia verdad y una transformación a lo que plenamente somos. ¿Cómo? Pues así, como vieron ustedes, después de este momento de oración, seguramente sintieron algo. Y ese algo se va escribiendo o nos vamos dando cuenta de cosas a través de la oración. Muchas veces les voy a contar algo que a mí me sucedió en alguna ocasión. Una persona me hizo pues una grosería, ¿no? Y yo dije, yo no voy a perdonar a esa persona. ¿Cómo es posible que me haya hecho eso, no? Y yo voy a la oración y le digo a Jesús, es que tú dices que hay que perdonar a los enemigos, pero ay, ¿cómo voy a perdonar a ese señor? Mira, que me hizo esto y esto y esto y esto, ¿no? Y yo pues, hablando así, como amiga con él, ¿no? Sin miedo a no decir lo que estaba sintiendo en ese momento. Y entonces, en ese momento de mi oración, me acordé que Jesús se agachó a lavar los pies de Pedro y de todos sus discípulos y dijo, hagan eso con todos. Entonces ahí yo misma entendí lo que tenía que hacer, perdonar, lavar los pies. Eso pasa en la oración. Hay personas que dicen, no, pues es que yo tengo los pensamientos cruzados ahí. No importa, Dios va trabajando ahí. Se va viendo el cambio. Cuando tú ves tu vida y ves que hay mayor amor a Dios, mayor deshacimiento de las cosas del mundo y mayor humildad, que para tener esa humildad es andar en verdad, pues entonces te vas dando cuenta de que vas avanzando, de que Dios va haciendo algo en ti. Y bueno, pues esa es la oración a la que la santa nos invita. Esta mujer del siglo XVI, en ese momento, en ese contexto de la historia, las mujeres no podían salir de ser solo esposas o estar en un convento siendo religiosas. Solo así valían las mujeres en esa época. Les digo esto para que vean lo difícil de la situación. En ese entonces los libros hablaban de que para las personas era primero el hombre, después sus propiedades, después los animales y después las mujeres. Así la consideraban en el siglo XVI. Entonces, esta mujer, Teresa de Jesús, logró tener 17 fundaciones. Fue la primera mujer en hacer las fundaciones y ella misma dice, lo que no se podía hacer, se hizo, porque Dios así lo quiso. Consiguió los permisos de Roma para fundar. Y en una época en donde la mujer no era libre, ella consiguió la libertad de sus monjas dentro de los conventos. ¿Y esto por qué lo hizo? Porque tenía como amigo a Jesús y a todos los santos, porque ella decía que en la oración, cuando oramos con Jesús, no se está solo, vienen todos los santos, ¿no? Y dice, y no es como aquí que tenemos envidia de por qué a ella sí y a mí no. No, allá todos se unen para el propio beneficio de todos, ¿no? Entonces, a través de esta oración, ella lo consiguió.
Nació en Ávila, fruto de un segundo matrimonio de su padre Alonso Sánchez, de descendencia judía, con Beatriz de Ahumada. Vivió 67 años, contó con 3 hermanas y 9 hermanos. Ahora vamos a ver cuáles son las batallas y todo el camino que ella recorrió. Bueno, yo se los voy a dar como en un resumen, ¿sí? Es muy poquito, pero es nada más para que vean las batallas que ella tuvo en sus interiores, que fueron muchas durante toda su vida. Yo solamente les voy a dar 4 aspectos. Cómo ella pasó de un temor a Dios a un temor servil al amor. También vamos a hablar de la confianza, la obediencia y la determinación. Pasamos a las batallas interiores. Miren, cuando ella era chica, quería ser santa, pero quería ser santa para ganarse la gloria. O sea, ella no quería... hay una frase que decía que gloria y infierno eran para siempre, siempre, siempre. Es decir, que si ganabas el cielo, pues era para siempre, pero si ganabas el infierno también era para siempre. Entonces lo que ella quería, pues era ganarse el cielo, pero ya, inmediatamente, ¿no? Entonces decía ella, como veía los martirios que por Dios los santos pasaban, parecíame compraban muy barato el ir a gozar de Dios. Y deseaba yo mucho morir, si no por amor que yo entendiese tenerle, sino por gozar tan en breve de los grandes bienes que leía haber en el cielo. O sea, ella no lo hacía por amor a Dios, sino por los bienes que había. Pero me gustaría que vieran la humildad que tiene esta mujer para decir las cosas, ¿no? Cualquiera de nosotras diría, ay no, yo no voy a decir eso, ¿qué van a decir de mí? ¿No? Pero ella no, ella sí habla claramente, eso es humildad, ¿no? Decir, pues yo soy así, esto es lo que pasaba. Y dice, acuérdame que cuando murió en este momento, cuando ella era chica y quería ser santa, le dijo a su hermano Rodrigo, oye, vamos a escaparnos para morir descabezados, ¿no? Y una vez que muriéramos descabezados, pues nos vamos a hacer santos inmediatamente, ¿no? Y se escaparon de su casa y se fueron a las orillas de Ávila, en ese lugar que son los 4 postes. Ahí los interceptó su tío y los regresó a su casa. Como vio que no podía ser santa así, entonces le dijo a su hermano Rodrigo, hagamos ermitas. Y empezó a hacer ladrillos, con ladrillos hizo sus ermitas y ahí oraba, ¿no? Pero eso pasó cuando era muy niña. Después, después murió su mamá a la edad de cuando ella tenía 13 años. Y dice, acuérdame que cuando murió mi madre, quedé yo de edad de 12 años, poco menos, afligida, fuime a una imagen de Nuestra Señora y suplicale fuera mi madre. Lo dice en Vida 1:7. Es decir, fue con la Virgen y le dijo, quiero que tú seas mi madre. Y se entregó a ella. Dice que aunque fue muy simple, ella ve que la Virgen lo tomó muy en serio y siempre la Virgen ha estado con ella en todo momento, ¿no? Y hablo en presente porque la siento también a ella muy presente en mi vida, ¿no? Es una amiga. Y bueno, dice también, fatígame Señor, aún decir esto, porque sé que fue mía toda la culpa, porque no me parece os quedó a vos nada por hacer para que desde esa edad no fuera toda vuestra. O sea, ella se da cuenta que es ella la que ponía los obstáculos para no entregarse por completo al Señor. Y lo veía pues que en esta edad tan inocente quería entregarse, ¿no? Aunque de esta manera, pero era ella la que no se entregaba. Bien, esas fueron las batallas de su infancia. Las batallas de ser monja fueron muchas durante toda su vida, ¿no? Pero voy a mencionar algunas. Bueno, pues fíjense que ella no quería ser monja. Teresa de Jesús era una mujer muy guapa, con una personalidad que arrasaba. Y eso le hacía tener muy buenas conversaciones. Entonces, cuando su madre muere, ella empieza a tener amistades que no eran muy buenas para ella, y lo dice. Y entonces su padre, al ver esto,
la saca de esas amistades y se la lleva a un convento de agustinos para que la educaran, porque como sus hermanas ya estaban casadas y su padre no podía cuidarla, pues entonces la mandó al convento. Y ahí en el convento se encontró con una monja que le llamó la atención, pero le llamó la atención en cuanto a cómo hablaba de Dios. Y entonces eso a ella le admiraba, porque decía esta monja que muchos son los llamados y pocos los elegidos. Y esa frase a ella le marcó muchísimo. Dice: comencé a rezar muchas oraciones vocales, regresó a las oraciones, y a procurar con todas me encomendasen a Dios que me diese el estado en el que le había yo de servir. Empezó a saber esto de la oración de intercesión, lo importante que es que los otros oren por nosotros. Y dice: mas todavía deseaba no fuese monja, que no fuese Dios servido de dármelo, aunque también temía casarme. Ni quería ser monja, pero también temía casarse. Sin embargo, tenía muy buenos pretendientes, ¿no?, que podían pues sacarla en un casamiento, pero ella no quería eso. Y bueno, como monja también, fíjense que pues ella, al momento que decidía ser monja, pues tuvo una batalla interior muy fuerte. Más adelante lo vamos a ver, porque decía que se le descoyuntaban los huesos, es decir, sentía como que todos los huesos se le rompían, porque no había amor de Dios que supliera este llamado, porque todavía no tenía a Dios en primer lugar. Entonces, bueno, lo vamos a ver más adelante. Bueno, otras de sus batallas interiores era reconocer lo que recibimos. Ella dice que el Señor va dando dones. Entendamos bien que los da sin ningún merecimiento nuestro y agradezcámoslo a su majestad, porque si no reconocemos que recibimos, no nos despertamos a amar. Lo demás es acobardar el ánimo hasta parecer que no es capaz de grandes bienes. Dios, si en comenzando el Señor a darnos esos bienes, comenzamos nosotros a atemorizarnos con miedo de vanagloria. Esto es muy importante, porque fíjense que para la santa, cuando Dios nos da dones, son las joyas que el Señor nos regala. Y tenemos que saber qué joyas tenemos, porque si no sabemos con qué joyas contamos, ¿cómo vamos a compartirlas con los demás? Si no sabemos qué tenemos en el joyero, ¿cómo abriremos esas joyas y decirles, aquí está esto? Muchas veces, y a mí me ha pasado también, que nos dicen, oye, qué buen mole haces. Y yo no hago buen mole, es un ejemplo. Y nos dicen, qué buen mole haces, ¿no? Y nosotros empezamos, ay no, es que es la hierbita que le puse, no, es que es el Nor Suiza que le puse, ¿no? Y en lugar de recibir, en lugar de decir, sí, Dios me dio ese don, ¿no?, de guisar rico, y lo estoy haciendo porque quiero ofrecértelo a ti para que lo disfrutes. No, eso es no reconocer, eso es no andar en humildad, porque entonces escondemos el don. ¿Y saben por qué lo escondemos? Porque hay una falsa humildad. Hay algo ahí que pensamos que nosotros lo hacemos. Está bien escondido, pero está, ¿no? Justo hoy en la mañana yo venía y todavía estaba aquí con unos nervios que yo decía, ay, Dios mío, voy a ir a la plática, ¿qué voy a hacer? Y me fui a la oración y ahí me di cuenta, o sea, ¿crees tú que todo lo que preparaste, que todo el esfuerzo que hiciste, y tú lo vas a dar? Soy yo, es mi obra, es Dios. Pero está tan escondido que a veces cuando damos las cosas, pues está ahí, ¿no? Está ahí ese nerviosismo, que no se me ha quitado, sigo teniendo nervios, ¿no? Después ya descubrí otras cosas, ¿no? Descubro que pues me da
miedo el que van a decir de mí, ¿sí? Es más bien cuidar mi imagen, eso es lo que me da miedo. No lo hubiera sabido si no hubiera ido a la oración. Entonces es muy importante la oración. La Santa nos va a decir que eso es la puerta con la que entramos al castillo. Para la Santa del castillo somos nosotros, llegar al interior, llegar a donde está Jesús. Y bueno, necesitamos reconocer lo que recibimos para dar gracias a Dios, para decir esto no es mío, tú me lo estás dando por pura bondad, no porque lo merezca, sino porque me amas. Y bueno, dice también, hay otra batalla interior que tenemos, que es que pretendemos contentar a los hombres y no a Dios. Esto que les decía, ¿qué van a pensar de mí? Ay, ¿qué van a? Pues eso es querer contentar a los hombres. No es querer contentar a Dios, pues ¿qué importa? Que vean que se me olvidan las cosas, que vean que no me acordé que ya le había dicho al señor Fernando que íbamos a hacer una oración al inicio, porque ahí está mi debilidad, pero también la fuerza del Señor. También la fuerza del Señor. Entonces, pues eso también es otra batalla que también nosotros tenemos, ¿no? También dice, como él fue entendido, es que fíjense que otra de sus batallas era que no le creían a ella. Y no le creían porque decía, está hablando de uno de sus confesores, como él fue entendiendo mis imperfecciones tan grandes y como le parecía que me diese luz, que aquellos regalos eran ya de personas que estaban muy aprovechadas y mortificadas, que no iba lo uno con lo otro. Es decir, la veían a ella y le decían, no puede ser que a ti el Señor te esté dando todos esos dones, porque no hay una congruencia entre lo que vemos de tu vida y los dones. Esto es para gente más aprovechada, ¿no? Pero ella sabía que el Señor se los estaba dando, ¿no? Ella estaba de la mano del Señor y no le importaba, pues eso, el que dirán, ¿no? Iba y se confesaba y decía, pues es que me está pasando esto. Y le daba mucho miedo, ¿no? El que dirán, porque en esa época ella es descendiente de judíos. Entonces tuvieron que hacer una cuestión ahí en donde pasaban y humillaban a los judíos para que se convirtieran a católicos, ¿no? Y fue muy fuerte para ellos esto, del que dirán, la honra que decía ella. Dice, también otra de sus batallas es que, dice, con el miedo que yo traía, fue grande mi aflicción y lágrimas. Yo deseaba contentar a Dios y no podía pensar que fuese demonio, mas temía por mis grandes pecados me cegase para que no lo entendiera yo. ¿Por qué decía esto? Porque en esa época estaba la Inquisición. Y estaban los iluminados, se llamaban, a los que quemaban en la hoguera por ser, ¿fui yo? Ay, sí, fui yo. Ya se apagó eso y no sé cómo prenderlo. Bueno, entonces les decía, ¿no? Estaba en esto, y como ella tenía las oraciones y arrobamientos, pues pensaban que era demonio lo que a ella le pasaba, y ella sufrió mucho, no un día, no un mes, no unos meses, años, pensando que era demonio, que estaba endemoniada. Pero ella decía, ella se fijaba mucho en ella, en cómo llevaba su vida, y decía, es que no puede ser que no sea de Dios, porque mi vida ha cambiado, he sido mejor, las virtudes han mejorado. Ella se veía en eso y seguía ahí en esa oración con el Señor. Fíjense que en alguna ocasión le pidieron sus confesores que si tenía alguna aparición, alguna situación de las que ella tenía, que le hiciera una grosería con la mano a Jesús que se le presentaba. Y entonces ella, estando ahí, Jesús le dijo, oye, esos que pusiste ahí enfrente de tu iglesia me están diciendo que yo haga esto. Y Jesús le dijo, obedécelos, yo voy a hacer que cambie su corazón. Y eso fue algo que le marcó toda su vida. Ella no hacía nada
aun cuando en la oración el Señor se lo pedía, sino era confirmado por alguien de la iglesia. Solo así se aventuró a hacer la primera fundación. Todo el mundo estaba en contra, nadie quería que hiciera esto, y sin embargo ella en la oración sabía que se iba a hacer. Decía, yo tenía la certeza de que Dios se iba a realizar. Y después, cuando ella estaba por realizarse, resulta que la manda su provincial a cuidar a una persona viuda que un año salió de ahí. Pero saben que eso fue en beneficio de la obra, porque resulta que se calmaron los ánimos y vino el permiso de Roma para que fundara. Entonces, ella sabe que siguiendo a Dios, pues todo se acomoda para nuestro bien. Y bueno, después tenemos la batalla de la conversión. Esto también es algo que nos pasa muy seguido. Ponemos toda nuestra confianza en nosotros y no en Dios. Dice ella, estaba ya, cuando pasó esto de su conversión, estaba ya yo muy desconfiada de mí y ponía toda mi confianza en Dios. Es que ella creía lo que yo les decía hace rato, que si yo me esfuerzo, que si yo me desvelo, que si hago una presentación bien bonita y que si todo eso ya la hice, ¿no? Va a resultar para todos. Pues no, porque ese es nada más un esfuerzo humano. Necesitamos a Dios. Y Él en primer lugar. Y para eso tenemos que confiar en Él, en poner nuestra confianza en Él. De decir, mira Señor, pues aquí está lo que hice, aquí está mi presentación. Y ahora, pues, te toca, tú me ayudas. Y entonces, pero ella lo comprendió en ese momento. ¿Y saben qué pasó después de eso? Pues que empezaron las gracias místicas, porque ella se dejó, se abandonó completamente. No quiero decirles con esto que para ella sea importante lo de las gracias místicas, no para nada. Tanto ella como San Juan de la Cruz nos dicen que eso no importa. No importa que no tengamos ninguna gracia mística, arrobamientos y estas cosas, no. Lo importante es cómo está tu vida, cómo está el amor a Dios y al prójimo, cómo está el deshacimiento de las cosas del mundo para abrazarnos solo a Dios, y cómo está la humildad, ese conocimiento propio, de saber cómo ser, de reconocer mi orgullo, mi vanidad, etc. ¿Cómo estamos ahí? Ahí es en donde vemos si vamos por buen camino. Y bueno, pues después les voy a hablar de esto del temor servir al amor. Fíjense que lo que les decía, cuando ella quería ser monja, decía, en este movimiento de tomar este estado, más me parece me movía un temor servir que el amor, porque apenas comenzaba y no tenía esa relación íntima con el Señor. Cuando nosotros tenemos a un amigo, pues llegamos la primera vez, nos presentamos y no le tenemos la confianza, ¿verdad? Solo decimos nuestro nombre y no sé, algo más. Pero a medida que vamos teniendo esta amistad con él, va creciendo la confianza, va creciendo la cercanía. Y esa cercanía nos va dando, pues eso, más confianza, más entrega. Entonces, en este momento de su vida, pues teníamos miedo de irse al infierno que amor por Dios. Ahí se dio cuenta de eso. Dice, no podía sufrir cuando ella decidió ser monja, pensaba, no voy a poder sufrir los trabajos de la religión porque soy muy regalada, es decir, le gustaba mucho la comodidad. Y esos eran sus pensamientos. Pero a esto me defendía con los trabajos que pasó Cristo, porque no era mucho yo pasase algunos por Él, que Él me ayudaría a llevarlos. Ahí sabía que Dios le ayudaría a llevarlos. Y esto de los pensamientos, fíjense que le pasó muchas veces, incluso cuando fundó, dice que tenía una alegría inmensa cuando ya vio la primera misa de su fundación. Pero resulta que a las 4 horas después de haber hecho la misa, empezó a pensar, ¿y qué tal si no es lo que me pedía Dios?
estas pobres no van a aguantar. Y yo con mi enfermedad, que a pesar de que pues ya no murió, sí tenía vómitos y dolores de cabeza durante toda su vida. Y dice, ¿qué tal? No puedo. Y empezó a inquietarse. Y dice, y me di cuenta que eso no era de Dios. Me estaba inquietando demasiado. Y todos estos pensamientos los pasó por pensamientos positivos, ¿no? Como que Dios le ayudaría a pasar todo ello. ¿Cuántas veces nos pasa eso, no? Esa es una batalla también, el dejar, quitar los pensamientos negativos y cambiarlos por positivos, sabiendo que Dios está con nosotros. Y bueno, dice, cuando ella decidió ser monja, dice, me parece que cada hueso se me apartaba por sí, que como no había amor de Dios que quitase el amor del Padre y parientes, era todo haciéndole una fuerza tan grande que si el Señor no me ayudara, no bastaran mis consideraciones para ir adelante. Aquí me di ánimo contra mí, de manera que lo puse por obra. Es decir, aquí no había el amor a Dios, no lo tenía en primer lugar. Pero dice, tomando el hábito a los 21 años, luego me dio el Señor a entender cómo favorece a los que hacen fuerza para servir. A la hora me dio un tan gran contento de tener aquel estado, que nunca jamás me faltó hasta hoy. Y mudó Dios la sequedad que tenía mi alma en grandísima ternura. Andaba algunas veces barriendo, en horas que yo solía ocupar en mi regalo y gala, y acordóseme que estaba ya libre de aquello, y me daba un nuevo gozo, que ya no espantaba yo, podía entender, no podía entender por dónde venía ese gozo. Una vez que ella decide ser monja, le cambia esa alegría, y se acuerda que antes se tardaba media hora arreglándose en la uña. Y ahora, pues está libre de todo eso. Y entonces después nos dice, cuando una buena inspiración acomete muchas veces, no se deje por miedo de poner por obra, que si va desnudamente por solo Dios, no hay que temer que sucediera mal, que poderoso es es para todo, sea bendito por siempre, amén. Cuando tenemos una buena inspiración, ¿cuántas veces la escondemos o la callamos? Estamos dando el retiro o estamos presentando el servicio y se nos ocurre algo, voy a hacer esto. Y luego, pero es que, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y lo dejamos. Pues no, ella dice, les voy a contar una anécdota mía. Yo iba a misa en las mañanas al Carmen, ahora ya no voy a estar allá porque me cambié a Santiago de Estero, pero iba y había un señor que limpiaba los carros, ¿no? Yo sentía que tenía que llevarle un sándwich, algo de comer en las mañanas. Y yo decía, bueno, hoy mañana. Y volví a sentir eso. Y yo decía, ay, no, Señor, es que... Yo dialogaba con el Señor. Es que, ¿qué va a decir de mí? Va a decir que a lo mejor está envenenado lo que le llevo. O me va a rechazar. Va a decir que para qué, que no. Y yo, pues, mi vida de rechazo, Señor, no. Así yo dialogaba con él. Y en una de esas subí al autobús y cuando volteo, ese señor estaba tirado en el suelo. Y yo dije, Dios mío, ¿qué le pasó? Al día siguiente fui y le pregunté, oiga señor, vi que estaba tirado en el suelo ayer y que había mucha gente alrededor de usted. Y me dijo, sí señorita, es que padezco diabetes. Se me bajó la insulina y me desmayé. Si yo hubiera llevado esa inspiración a cabo en ese momento, a lo mejor el Señor no se hubiera desmayado. Así que le agradecí a Dios que me enseñara eso, porque entonces trato de no dejar que pasen esas inspiraciones sin ponerlo por obra, como dice la canción, aunque me cueste. Miren, esto es pequeñito, pero a ella estas pequeñas inspiraciones le llevaron a ser la fundadora, a escribir los libros que tenemos de ella como doctora de la iglesia, porque siguió eso que el Señor le decía en su corazón. Y bueno, ella empezó a fundar y llegaron de Roma los permisos para que fundara más fundaciones. No se los daban ni siquiera a los hombres, y a ella se los dieron en el siglo XVI.
Y entonces dice, estos medios yo no los procuraba, antes me parecían desatino. Pues claro, imagínense, una mujer del siglo XVI que le dan permiso de hacer fundaciones, pues sí que es un desatino, ¿no? Es como si ahorita llegaran y te dijeran, tienes permiso de hacer la fundación de aquí enfrente. Y ya, ¡ay, qué es eso!, ¿no? Pues así ella. Y dice, pero le llegaron los permisos y decía, estos medios yo no los procuraba, antes me parecía desatino, porque una mujercilla tan sin poder como yo, bien entendía que no podía hacer nada, mas cuando al alma vienen estos deseos, no es en su mano desecharlos, pues el amor de contentar a Dios y la fe hacen posible lo que por razón natural no lo es. Por razón natural no lo era, o sea, la lógica le llevaba a pensar que siendo mujer del siglo XVI no iba a poder. Esa era la lógica. Pero ella creyó, confió, y el amor de contentar a Dios la llevó a hacer estas proezas. Luego dice, la oración es el medio donde podemos tornarnos a remediar. Sin ella será muy dificultoso y no hay que dejarla por falsa humildad. Falsa humildad, eso de pensar de yo no lo merezco. Pues sí, no lo merecemos, pero por la bondad de Dios lo tenemos. Nadie de aquí nos merecemos estar aquí donde estamos, pero Dios nos lo ha dado. Entonces dice, no dejen la oración, que en arrepintiéndose de veras y determinándose a no ofender, se torna la amistad que estaba y hacer las mercedes que antes hacía, y a las veces mucho más, si el arrepentimiento lo merece. Ella lo dice porque dejó la oración año y medio, por pensar que cometía muchos errores y cómo se iba a presentar así delante del Señor. Y dice que fue el peor error que pudo haber cometido. Porque si no vamos a la fuente donde nos vamos a remediar, ¿cómo podemos salir adelante? Y bien, después vamos a pasar a la confianza. Como ven, los voy tratando de guiar en este camino de vida con la amistad con el Señor. La amistad fue creciendo y ya no era por miedo al infierno, sino que ya había confianza en Dios, ya había ese amor a Dios. Y dice, leí un libro que parece Dios me puso en las manos, que decía San Pablo, que era Dios fiel, que nunca a los que aman consentía ser del demonio engañada. Y esto me consoló mucho. Esto pasó cuando pensaban que estaba endemoniada. Dios le ayudaba, le mandaba los medios, como a nosotros nos los manda de repente, ¿no? Que decimos, pues esto es de Dios, ¿no? Esto ahorita lo necesito. Como San José, que llegó ahorita, ¿no? Uno dice, pues eso es de Dios, ¿de dónde es? Pues así ella lo dice. No se da este gran rey, sino a quien se le da del todo. Y no porque Dios no quiera darse, sino porque nosotros ponemos obstáculos. A veces el Señor está ahí con un ramo de flores grandísimo para regalártelo. Y nosotros que decimos, ay no, Señor, no, ¿cómo crees? Y nos hacemos del rogar, pero si nos lo está dando es porque Él cree en nosotros y es para ponerlo al servicio. Bien. No tengas miedo que quede por Él, sino queda por nosotros. Él se da, Él se entrega, por Él no queda, es por nosotros. Y no tengas miedo, nos lo dice también porque quemaron todos sus libros en una época en la que ella necesitaba esos libros. Y Dios le dijo, se le presentó y le dijo, no te preocupes, yo te daré el libro nuevo. Y le dio a él mismo en la oración. Entonces ella, al ver todas esas cosas que el Señor le iba dando en el camino, pues es que va creciendo la confianza. Es como con un amigo que esa confianza va creciendo y nos vamos entregando cada vez más, sabiendo que si nos tiramos de espalda, Él nos va a cachar. Pues esa confianza, así creció en ella. Después les voy a hablar de la obediencia. Bueno, en esta parte de la confianza, ahí dice, acrecióme otras veces verme con grandes tribulaciones y murmuraciones sobre cierto negocio, es decir, sobre la primera fundación que ella iba a hacer, porque
porque decían, mira, esta se quiere volver santa, ¿no? Esta lo está haciendo nada más por ego, por ella. Así eran las murmuraciones y muchas tribulaciones. Y decíame el Señor, ¿de qué temes? ¿No sabes que soy todopoderoso? Yo cumpliré lo que te he prometido. Y así se cumplió después. O sea, a través de la oración, a través de este trato de amistad con Él, a través de hablarle al corazón, ella se daba cuenta que el Señor la auxiliaba. Y luego hablaremos de la obediencia. Díjome una vez que no era obediencia si no estaba determinada a padecer. Miren, esto del padecer lo podemos ver ahorita, por ejemplo, ¿no? Traigo el estómago así, de los nervios, ¿no? Pero yo quiero contentar al Señor, quiero hacer lo que Él me pidió. Me llamaron para dar esto y yo vengo a darlo, ¿no? Aunque el estómago esté todo hecho así. ¿No? Así, la Santa nos dice, bueno, eso es un padecimiento muy pequeño, la Santa tuvo padecimientos más grandes, ¿no? De murmuraciones, de que no creyeran en ella, pero hay que hacer la voluntad de Dios, es esa obediencia. Y entonces, cuando ella iba a hacer uno de sus escritos, le habían mandado que escribiera lo de sus fundaciones, ella no tenía tiempo, tenía muchas cosas que hacer. Pero Jesús le dijo, hija, la obediencia da fuerzas. A veces pensamos que es mucho el trabajo, a veces pensamos que no vamos a poder. Pero si obedecemos en aquello que Él nos está pidiendo, sabemos que Dios nos va a dar la fuerza para salir adelante. El amor de contentar a Dios y la fe hace imposible lo que por razón natural no lo es. Eso ya lo habíamos explicado, ¿sí? Cómo por amor a Dios nos podemos lanzar a hacer esas cosas que a veces pasan y que podríamos pensar que no iban a pasar. Por amor hacemos muchas cosas, pues eso es lo que nos invita a ella, que por amor a Dios lo hagamos, que ese amor sea tan grande como la de los santos heroicos que vemos en las vidas de santos, pero que cada uno de nosotros podemos hacerlo. Y ustedes dirán, no hombre, pero pues hacer eso que dicen los santos, no, esas cosas grandiosas, ser una Santa Teresa, ¿cómo voy a llegar a ser una Santa Teresa? ¿No? Pues no se trata de hacer grandes cosas, sino en lo poquito, en lo que a ti te toca hacer, en donde estás. Dicen, me determiné a hacer eso poquito que era de mí. ¿Saben cuándo pasó eso? Cuando estaba lo de los luteranos, sacaban las hostias, las tiraban, y había la conquista de América, y mataban a muchos indígenas. Y entonces, ahí fue donde ella se puso a llorar, porque se sentía incapaz de hacer nada. Yo ahora viendo al mundo me siento a veces así. Tengo amigos en Venezuela y la están pasando muy mal. Y yo me he puesto a llorar, de decir, ¿qué hago, Señor? ¿Cómo podemos ayudar? Bueno, pues es eso poquito. Y dijo ella, me determiné a hacer lo poquito que estaba en mí. Y lo poquito que estaba en ella era que ese convento que tenía, sus monjas, estuvieran muy cerca de León. Y ella también. Eso es lo poquito que ella hizo. Pero ese poquito se convirtió en sus libros, en sus fundaciones, en todo el legado que nos está dando como doctora de la iglesia, porque está ahí en lo poquito. Y si miramos a Jesús también hizo ahí en lo poquito. O sea, Jesús, el Hijo de Dios, no sé, no había un organismo como la ONU, en donde fuera y dijera, a ver, yo soy el Hijo de Dios y aquí se hacen las cosas así. Así no fue. Fue en lo poquito. Fue ahí en donde él vivía. Fue ahí con los amigos pescadores que tenía alrededor, y esa obra ha perdurado por siglos, porque es la obra de Dios. María, ¿cómo fue María? Una niña de 13 años que pudo haber sido matada a pedradas, dijo sí al Señor. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Fue a visitar al
Isabel, ahí un poquito, ¿ven? Todo es en tu vida cotidiana. Teresita del Niño Jesús decía, yo no me comparo ni a Teresa ni a San Juan. Y ella lo hacía en lo poquito. Decía que hasta levantar un papel del suelo era para ayudar a convertir un alma. ¿Saben qué? Ella ayudó a la conversión de un asesino que murió en la guillotina. Cuando ella supo eso, empezó a ofrecer todo por la salvación de esa alma y le pidió a Dios una señal. ¿Saben cuál señal fue? Que ese señor besó la cruz del que estaba al lado de él cuando iba a ser degollado. Pero ¿saben qué era lo que hacía? Recoger un papel, levantarse cuando no quería levantarse, hacer ese poquito y ofrecerlo al Señor vale mucho. Y bueno, así dice la Santa. Dice, Dios nunca falta de ayudar a quien por Él se determina a dejarlo todo. Y bueno, creo que eso hay un ejemplo aquí. Dejamos todo, estamos aquí, pero sabemos que Él no nos deja, que Él está con nosotros, que nos da su fuerza para salir adelante. Y así, hermanas, no hayáis miedo, muráis de sed en este camino. Nunca falta el agua de la consolación. Veamos que aquí ya tenemos a una Santa Teresa diferente. Ya no es la primera que tenía el miedo de irse al infierno. Aquí ya es toda amor. No tengan miedo, Dios nunca falta, Dios está ahí y lo dice porque lo ha comprobado por su propia experiencia. Como cada uno de nosotros hemos visto eso, que Él siempre está con nosotros. Y también nos dice, cuando las cosas van mal, cuando la iglesia va mal, cuando la fundación va mal, seamos esas piedras tales con las que se torne a levantar el edificio, que el Señor ayudará para él. ¿En dónde vemos que está mal esto? Hagamos lo que podamos ahí, que el Señor va a ayudar a levantar lo que esté mal. Bien, esta cita me gusta muchísimo. Bueno, no me leer. Oh grandeza de Dios, ¿cómo mostráis vuestro poder en dar osadía a una hormiga? Ella se consideraba una hormiga. Y cómo, Señor mío, no queda por vos el no hacer grandes obras los que os aman, sino por nuestra cobardía y pusilanimidad. Como nunca nos determinamos, sino llenos de mil temores y prudencias humanas, así, Dios mío, no obráis vos vuestras maravillas y grandes. Por nuestros miedos, por nuestra pusilanimidad, es que el Señor no obra. Él cree en nosotros, pero nosotros a veces no creemos. Y necesitamos quitar los miedos, necesitamos quitar toda esa cobardía, toda esa pusilanimidad y decir, sí, Señor, lo hago. Por ti lo voy a hacer. Como María, como Jesús. Y después va a decir, oh válgame Dios, qué de cosas he visto en estos negocios, que parecían imposibles y cuán fácil ha sido a su majestad allanarlos. Para mí Él siempre allana nuestros caminos, nos pone las situaciones más fáciles. Fíjense que ella a veces iba tan solo con el permiso para fundar, no tenía dinero, no tenía una casa en donde poner la fundación. Y el Señor le allanaba el camino. Si ustedes leen el libro de las fundaciones, ahí se van a dar cuenta, llegaba nada más con el permiso y de repente le regalaban unos bienhechores de la casa, que alguien le tramitaba los permisos del lugar y se hacía la fundación. Y aquí nos lo dice, he visto que cosas imposibles se han hecho. ¿Por qué? Porque ha creído la fe. Ya no lo dijo Jesús, la fe mueve montañas. Y entonces, como conclusiones, llegarse a la columna de la oración. En ese trato de amistad, haciendo todo por amor a Dios. Mirar la humanidad de Cristo, tener la confianza y la determinación. Jesús es nuestro mejor ejemplo. Seguir nuestras buenas inspiraciones y tener fe, que para Dios no hay imposibles. Y bueno, esta frase para mí es muy importante.
Sí, bueno, esto de tener fe, que para Dios no hay imposibles. Y me regreso a la anunciación. María le preguntó al ángel, ¿cómo va a ser esto? Y le dijo, el poder del Altísimo te cubrirá. Y así estamos nosotros, cubiertos por el Padre, que nos dice adelante, confíen ustedes, hagan lo que tienen que hacer, crean que lo imposible se hará posible, aunque nos cueste mucho tiempo. A ella pasaron años, siglos, para que la reconocieran doctora de la Iglesia y que sus escritos salieran adelante. Y a veces a nosotros nos pasa que decimos, uy, no, esto yo siento que tiene que ser, pero pues no se da. Y sin embargo después vemos que fue por algo y que todo es para nuestro bien. ¿Le puedo cambiar? Sí. Y bueno, esto de haz lo que es en ti y déjame tú a mí, no te inquietes por nada, goza del bien que te ha sido dado, que es muy grande. Mi Padre se deleita contigo y el Espíritu Santo te ama. Esto ella lo escuchó en la oración cuando la orden estaba muy mal. Ella hizo la reforma junto con San Juan de la Cruz, y San Juan de la Cruz estaba preso y parecía que todo iba a estar perdido. Orando le dijo el Señor, haz lo que es en ti. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Alíñenlo poquito para que este mundo cambie. Solo nos pide eso el Señor, lo que tenemos que hacer ahí. Y después dejar a Dios que Él haga lo suyo y no inquietarnos por nada, porque la obra es de Él. Eso sí, deleitar, saber que el Padre se deleita con nosotros y el Espíritu Santo nos ama. Disfrutemos de eso. Somos amados por un Padre. El Espíritu Santo nos ama. La Santísima Trinidad que habita en nosotros nos cuida, nos protege, nos guía. Ustedes son padres e hijos. Son padres. Los que son padres tienen hijos y saben que queremos cuidarlos y protegerlos y que no les pase nada. Nosotros, que somos malos, hacemos eso. Imagínense lo que el Padre hace por nosotros. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Ay, ya pasaron los nervios. Muchas gracias, sigo conmocionado. Si me infarto, es que son muchas emociones hoy. Lo de San José, estás escuchando a Santa Teresa, es. Y luego, pues en un momento más la consagración, no sé si alcancé a llegar a despedirme de ustedes. Leti, muchísimas gracias. Saludos, por favor, un abrazo a Madre Luzma, sí, que nos hizo el favor de contactarnos. Sí, claro que sí. Y muchas gracias a tu esposo también. Sí, gracias. Gracias. Hizo el favor de acompañarnos. Y les pido sus oraciones, por favor, por su salud, porque tiene una enfermedad que le hace tener oxígeno de por vida. Y bueno, pues ustedes saben que para Dios no hay imposibles y gracias por sus oraciones. Así es. Hoy, ahorita tomamos el nombre completo y lo vamos a pedir en la Eucaristía. Muchas gracias. Entonces, nos pide que si nos tomamos una foto. Ah, sí. Sí, hermana Luzma fue el medio por el que llegó la fundación aquí.
a Toluca. Ella fue la que apoyó todo.